La historia de los 12 hombres que caminaron junto a Jesús no es solo un relato antiguo de devoción y sacrificio, es una invitación a mirar más allá de lo evidente y descubrir cómo vidas aparentemente comunes pueden transformar el mundo. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio que ha sido silenciado por siglos, pero que contiene lecciones profundas para cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre cuál de estos apóstoles te intriga más, porque lo que descubrirás hoy desafiará lo que creías saber sobre la fe, la lealtad y el destino. Muchos piensan que los apóstoles fueron solo seguidores pasivos de Jesús, pero la verdad revela hombres que enfrentaron temores humanos, traiciones y la constante amenaza de la muerte, y aún así eligieron un camino que cambiaría la historia de la humanidad. Sus vidas, aunque llenas de desafíos, están marcadas por decisiones que reflejan una valentía y convicción que pocos logran comprender. Cada paso que dieron después de la ascensión de Cristo no fue casual, sino un testimonio de fe activa, de un compromiso que trascendió lo terrenal y se convirtió en un legado espiritual. Desde los primeros momentos después de que Jesús desapareció de la vista de sus discípulos, la incertidumbre los rodeó. Imagina la escena: hombres que habían dejado todo para seguir a un maestro que había sido crucificado, enfrentando la confusión, el miedo y la presión de un mundo hostil que no entendía ni aceptaba su mensaje. Es aquí donde comienza el verdadero viaje de descubrimiento. Lo que muchos relatos omiten es que cada apóstol tuvo un destino único, lleno de pruebas que pusieron a prueba no solo su fe, sino también su humanidad. Algunos enfrentaron persecuciones inmediatas, otros viajaron a lugares remotos, llevando la palabra de Jesús a culturas que jamás la habían escuchado. Este es el momento en que sus vidas se separan del común denominador y se adentran en el terreno de lo extraordinario. Este video no es solo un repaso histórico, es un viaje para comprender cómo las decisiones de estos hombres moldearon el curso de la fe cristiana. Cada uno de ellos tuvo que confrontar dilemas éticos, personales y espirituales que no aparecen en los textos más conocidos, y fue en esas decisiones donde se forjó el carácter que los llevó a convertirse en figuras eternas. Te invito a reflexionar mientras avanzamos. ¿Qué estarías dispuesto a enfrentar por tus convicciones? La respuesta de cada apóstol revela un nivel de compromiso que desafía la comprensión moderna y que, sin duda, nos deja lecciones valiosas sobre integridad, perseverancia y sacrificio. La introducción de sus historias está cargada de misterio, porque durante siglos muchos intentaron minimizar sus acciones, relegando sus vidas a simples nombres en listas históricas. Pero al mirar más de cerca, descubrimos relatos llenos de intriga, peligro y momentos de fe inquebrantable. Es imposible no sentir admiración y asombro al contemplar cómo hombres normales lograron enfrentar imperios, enemigos y traiciones internas para cumplir una misión que parecía imposible. Este video te llevará a través de esos caminos, revelando secretos y hechos poco conocidos que muestran la verdadera magnitud de su dedicación y coraje. A medida que avancemos, notarás que cada apóstol nos enseña algo diferente sobre la naturaleza humana, la resiliencia y el poder de la fe. Algunos de sus destinos fueron dolorosos, otros sorprendentes, y todos dejaron huellas que aún hoy son palpables en el mundo moderno. Comprender estos relatos no solo nos acerca a la historia, sino que nos permite cuestionar nuestras propias elecciones y el impacto que queremos dejar en la vida de los demás. Mantente atento, porque cada capítulo de este viaje está lleno de revelaciones que desafiarán tus percepciones y te inspirarán a vivir con más propósito. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar un comentario con tu reflexión sobre cuál de estos apóstoles te intriga más y por qué. Tu participación ayuda a que estas historias sean compartidas y mantenidas vivas, permitiendo que más personas descubran la verdad detrás de aquellos que caminaron junto a Jesús y cambiaron el mundo para siempre. Este es solo el comienzo de un viaje fascinante que te llevará a conocer a hombres que enfrentaron todo y que dejaron un legado que sigue vivo hoy.
Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles enfrentaron un silencio que parecía abrumador. La multitud que una vez los había aclamado se dispersó. Las autoridades los vigilaban con sospecha y el mundo continuaba su curso como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, estos hombres permanecieron firmes, guiados por una fe que no dependía de la aprobación humana ni de la comodidad. Lo que muchos desconocen es que gran parte de sus vidas posteriores se desarrolló en la sombra del olvido, en lugares donde sus nombres fueron apenas recordados y sus acciones muchas veces tergiversadas o ignoradas por la historia oficial. Este capítulo revela cómo, incluso en el anonimato y la adversidad, sus decisiones y caminos individuales comenzaron a moldear el futuro del mensaje de Cristo. El desafío no era solo físico, sino espiritual y emocional. Cada apóstol tuvo que confrontar miedos internos, dudas y la incertidumbre de no tener la guía visible de su maestro. Pedro, conocido por su impulsividad, tuvo que aprender a liderar en medio de la persecución y la traición. Juan, más contemplativo, encontró fuerza en la paciencia y en la profundidad de su amor por Jesús. Incluso aquellos que parecían desaparecer de los relatos más populares, como Andrés o Bartolomé, enfrentaron pruebas que los pusieron al límite de sus capacidades humanas. A través de estas experiencias, los apóstoles demostraron que la verdadera fe se prueba no solo en los momentos de gloria, sino en el aislamiento, el peligro y la presión constante de un mundo hostil. Muchos intentaron borrar sus huellas o reducir sus vidas a simples episodios. La historia oficial se centró en figuras prominentes y omitió los detalles de quienes llevaron la palabra de Jesús a rincones lejanos, enfrentando lenguas desconocidas, culturas hostiles y condiciones de vida extremas. Sin embargo, esos apóstoles continuaron su labor, conociendo riesgos que iban desde el hambre y la enfermedad hasta la violencia directa por parte de gobiernos y líderes religiosos que veían su mensaje como una amenaza. Cada paso que dieron, cada ciudad que visitaron y cada persona que tocaron fue un acto de valentía silenciosa, un testimonio de que incluso en el polvo del olvido, la fe puede prosperar y dejar un impacto duradero. El silencio también fue una herramienta de prueba. Sin la constante presencia de Jesús, cada apóstol tuvo que discernir la verdad por sí mismo, enfrentando la confusión, la duda y la soledad. Es en este contexto que sus vidas posteriores se vuelven fascinantes y relevantes. Muestran cómo la fe genuina no depende de la visibilidad ni del reconocimiento, sino de la convicción interna y la consistencia de las acciones frente a la adversidad. Este enfoque único ofrece lecciones poderosas para quienes buscan entender cómo enfrentar desafíos personales sin esperar aplausos ni validación externa, destacando la importancia de la integridad y la perseverancia en la construcción de un legado duradero. Cada decisión que tomaron después de la ascensión contribuyó a un patrón que transformaría no solo sus vidas, sino la historia de millones. Algunos fueron enviados a tierras desconocidas, llevando un mensaje que desafiaba costumbres y creencias profundamente arraigadas. Otros se enfrentaron a persecuciones inmediatas y brutales, y aún así no flaquearon. La combinación de coraje, fe y resiliencia que mostraron es lo que permitió que la semilla de sus enseñanzas creciera más allá de lo imaginable. A medida que exploramos sus caminos individuales, es imposible no sentir admiración por la determinación y la fortaleza que mostraron en circunstancias donde cualquier persona común podría haber cedido. Este capítulo busca revelar la dimensión humana y la profundidad espiritual de los apóstoles, mostrando que su legado no es producto de milagros aislados o de privilegios extraordinarios, sino de elecciones deliberadas y de un compromiso inquebrantable con su misión. Al entender cómo enfrentaron el silencio, el peligro y el olvido, podemos apreciar cómo la fe genuina transforma vidas ordinarias en historias que trascienden el tiempo y la memoria colectiva. Sus voces, aunque muchas veces enterradas bajo siglos de desinformación o negligencia histórica, siguen hablando hoy a quienes están dispuestos a escuchar, recordándonos que la verdadera grandeza
se forja en los momentos de prueba y perseverancia, no en la fama ni en la aprobación de otros. Después de sobrevivir al silencio y al olvido, los apóstoles emprendieron un viaje que los llevaría a los rincones más remotos del mundo conocido. No eran guerreros ni figuras políticas, eran hombres comunes con una misión extraordinaria: difundir el mensaje de Jesús y transformar vidas con palabras que desafiaban las estructuras de poder y las creencias establecidas. Cada paso que dieron fue un acto de valentía, porque su mensaje no solo confrontaba la tradición, sino que también exponía sus propias vidas al peligro constante. En este capítulo, exploraremos cómo estos hombres simples se convirtieron en agentes de cambio capaces de incendiar la conciencia de sociedades enteras. El alcance de su misión fue asombroso. Pedro llevó la fe a Roma, enfrentando una ciudad que veía la nueva enseñanza como una amenaza directa al orden establecido. Andrés viajó a regiones de Europa Oriental, enfrentando lenguas desconocidas y culturas resistentes a aceptar un mensaje extranjero. Tomás cruzó desiertos y mares hasta llegar a la India, llevando consigo la convicción de que su vida podía ser ofrecida sin reservas por la verdad que había experimentado. Cada apóstol enfrentó desafíos únicos: persecuciones, hambre, enfermedades, incomprensión, y aún así continuaron, porque entendieron que su deber no dependía de reconocimiento ni de recompensas, sino del cumplimiento de una misión mayor que ellos mismos. La resiliencia que mostraron estos hombres revela una lección que trasciende la historia. La transformación auténtica requiere riesgo y determinación. No se trataba solo de predicar, sino de vivir de acuerdo con las enseñanzas que proclamaban, incluso cuando eso significaba enfrentarse a la hostilidad directa de imperios poderosos y líderes influyentes. Su valentía era silenciosa, pero explosiva en impacto. Cada comunidad que tocaron, cada conversación que sostuvieron y cada acto de fe que realizaron sembró semillas que crecerían durante siglos, demostrando que la influencia de un hombre guiado por la convicción puede superar barreras geográficas, culturales y temporales. El peligro constante también moldeó su carácter. Al desplazarse a territorios desconocidos, los apóstoles dependieron no solo de su fe, sino de su capacidad de adaptación, ingenio y perseverancia. Fueron entrenados en la escuela del sufrimiento y la incertidumbre, y cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para reforzar su propósito. No había margen para la duda prolongada ni la indecisión. Cada acción debía estar alineada con el mensaje que habían jurado transmitir. Este enfoque radical y comprometido permitió que su influencia se expandiera mucho más allá de lo que cualquier estratega humano podría haber planificado, asegurando que el Evangelio alcanzara lugares y personas que de otro modo nunca habrían conocido sus enseñanzas. A través de sus viajes y esfuerzos, los apóstoles demostraron que la fe activa es contagiosa y que la transformación de una sociedad puede comenzar con la decisión de un individuo de actuar con convicción. Las historias de sus viajes revelan también la diversidad de obstáculos que enfrentaron, desde la persecución sistemática por autoridades locales hasta la incomprensión de aquellos que, aunque receptivos, no comprendían la profundidad del mensaje que traían. Esta combinación de coraje y paciencia permitió que las enseñanzas de Jesús atravesaran continentes y generaciones, formando un legado que no se limita a la historia, sino que sigue influyendo en millones de personas hoy. Este capítulo muestra que los apóstoles no solo predicaron con palabras, sino con sus vidas. Cada sacrificio, cada enfrentamiento con la adversidad y cada decisión de continuar adelante a pesar del peligro, incendió el mundo de una manera que ninguna fuerza externa pudo apagar. Su historia es un recordatorio poderoso de que los actos de convicción, por pequeños que parezcan, tienen el poder de alterar el curso de la historia. A medida que avancemos, exploraremos cómo este coraje inquebrantable se tradujo en enfrentamientos que pusieron a prueba no solo su fe, sino la capacidad humana de resistir la opresión y mantener la integridad frente al sufrimiento. El martirio de los apóstoles
No fue un accidente ni un destino predeterminado. Fue la consecuencia inevitable de una fe inquebrantable en un mundo que rechazaba su mensaje. Cada uno de ellos enfrentó la posibilidad de la muerte con una convicción que desafiaba la lógica y el miedo natural de cualquier ser humano. Este capítulo revela cómo la fe auténtica puede exigir el precio más alto y cómo los apóstoles aceptaron ese costo sin vacilar, mostrando un nivel de compromiso que aún hoy desafía la comprensión moderna. La sangre derramada no fue en vano. Cada sacrificio sembró una semilla que transformaría la historia de la humanidad y fortalecería la fe de generaciones futuras. Pedro, con su carácter impulsivo y valiente, fue crucificado de cabeza, consciente de que su muerte sería un testimonio poderoso para quienes vinieran después. Santiago, hijo de Zebedeo, fue ejecutado por la espada en Jerusalén, convirtiéndose en el primer mártir de entre los apóstoles. Tomás enfrentó la lanza en tierras lejanas, llevando la palabra de Cristo hasta la India. Andrés fue crucificado en forma de X, un símbolo de humildad y sacrificio. Cada uno de ellos sufrió de maneras diferentes, pero todos compartieron un denominador común: la entrega total de su vida por un propósito superior. Lo sorprendente es que incluso en el momento más extremo de sufrimiento, los apóstoles no perdieron su fe ni su convicción. La tortura y la persecución no disminuyeron su determinación. Por el contrario, cada prueba los fortaleció y convirtió sus historias en un ejemplo eterno de resiliencia y devoción. Enfrentar la muerte voluntariamente por sus creencias mostró que su fe no era circunstancial ni superficial, sino una fuerza que trascendía el miedo y la lógica, demostrando que la verdadera espiritualidad se manifiesta cuando el precio es más alto y los riesgos son reales. Además del dolor físico, tuvieron que enfrentar la incomprensión y la traición. Algunos de los que consideraban aliados dudaron de ellos, mientras que otros intentaron silenciar su mensaje mediante amenazas, encarcelamientos y persecuciones sistemáticas. Sin embargo, esta adversidad creó un efecto inesperado. Reforzó la legitimidad y la autoridad moral de los apóstoles. La sangre derramada se convirtió en un símbolo de resistencia y una prueba tangible de que sus palabras estaban respaldadas por acciones extraordinarias. Su legado no reside únicamente en lo que predicaron, sino en la manera en que vivieron y murieron, dejando un ejemplo que trasciende tiempo y espacio. El sacrificio de los apóstoles también revela lecciones profundas sobre la naturaleza de la fe y el liderazgo espiritual. Ser seguidor de un mensaje trascendental no implica ausencia de miedo o sufrimiento. Implica actuar con coraje y perseverancia a pesar de ellos. La sangre sobre la fe es un recordatorio de que la entrega total no es solo física, sino también mental y emocional, una manifestación de la convicción de que un propósito superior justifica cualquier precio. Cada historia de martirio enseña que la verdadera influencia no se mide por la seguridad ni por la comodidad, sino por la capacidad de sostener la verdad en medio de la adversidad más extrema. Mientras seguimos explorando sus vidas, se hace evidente que cada sacrificio fue calculado, consciente y significativo. No fueron víctimas al azar, sino protagonistas de un plan que transformó la percepción del mundo sobre la fe y la resiliencia humana. La sangre derramada por los apóstoles se convirtió en la base sobre la cual se edificaron comunidades enteras, y cada gota representa la fuerza que la convicción verdadera puede tener para inspirar y cambiar vidas. Esta dimensión del sacrificio ilumina la profundidad de su compromiso y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a vivir con integridad y propósito en la actualidad. Aunque muchos de los apóstoles enfrentaron la muerte y el olvido, el impacto de sus vidas y enseñanzas sigue vivo en cada rincón del mundo. Sus acciones, palabras y decisiones crearon una huella invisible que trasciende el tiempo y que todavía influye en millones de personas hoy. Este capítulo explora cómo, a pesar de la distancia, la persecución y la falta de reconocimiento, los apóstoles lograron construir un legado que continúa moldeando la espiritualidad, la moral y la ética de sociedades enteras.
La verdadera magnitud de su influencia no se mide por monumentos ni celebraciones, sino por la permanencia de sus enseñanzas en la conciencia colectiva. Cada apóstol dejó un rastro único y duradero. Pedro, al establecer la iglesia en Roma, sentó las bases de una comunidad que sobreviviría a siglos de conflictos y cambios. Juan, a través de sus escritos y visiones, transmitió un mensaje de amor y perseverancia que aún inspira a millones. Otros, como Tomás o Andrés, llevaron la palabra de Cristo a lugares lejanos donde sus nombres pueden ser desconocidos, pero cuyos frutos son visibles en la fe de generaciones enteras. La influencia de estos hombres no se limita a hechos históricos, se manifiesta en la manera en que personas de todo el mundo viven su fe, enfrentan desafíos y buscan un propósito más grande. Lo extraordinario es que esta huella no depende de la fama ni del reconocimiento inmediato. La verdadera trascendencia surge de las acciones consistentes y de la dedicación silenciosa. Cada predicación, cada viaje arriesgado, cada acto de valentía contribuyó a un efecto acumulativo que transformó culturas, creó comunidades y dio origen a tradiciones que perduran hasta hoy. Este enfoque demuestra que el poder de la influencia no reside en lo visible ni en lo inmediato, sino en la constancia, la integridad y la fidelidad a un propósito superior, incluso cuando nadie parece estar mirando. La huella invisible también revela cómo el sacrificio personal puede generar un cambio duradero. Los apóstoles aceptaron la adversidad y la incomodidad como parte de su misión, conscientes de que sus vidas serían un ejemplo para los demás. Cada elección que tomaron, cada palabra pronunciada y cada riesgo asumido contribuyó a un impacto que va más allá de lo tangible. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, cómo nuestras decisiones y acciones, aunque parezcan pequeñas o invisibles, pueden tener un efecto profundo y duradero en quienes nos rodean y en el mundo que dejamos atrás. Además, este legado invisible desafía la idea de que la historia se construye solo con hechos notorios o nombres famosos. Muchas veces, lo que perdura son los principios, la fe y la perseverancia de quienes actúan con convicción y propósito, sin buscar reconocimiento. Los apóstoles demostraron que la verdadera inmortalidad no se encuentra en la fama, sino en el impacto ético y espiritual que nuestras vidas pueden generar. Sus historias nos muestran que cada esfuerzo realizado con fe y dedicación puede ser un catalizador para el cambio, capaz de inspirar y guiar a generaciones futuras hacia un camino de sentido y propósito. A medida que comprendemos esta huella invisible, nos damos cuenta de que los apóstoles no solo construyeron una religión o un sistema de creencias, sino que sembraron principios universales que resuenan a través de los siglos. Este capítulo nos enseña que la fuerza de la convicción, la persistencia frente al peligro y la dedicación a un propósito superior son capaces de trascender la vida individual y generar un legado eterno. Así, su influencia permanece, silenciosa pero poderosa, recordándonos que cada acto de fe auténtica tiene el potencial de cambiar el mundo. La historia de los apóstoles culmina en una reflexión que nos toca directamente como individuos. Sus vidas nos enseñan que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de transformar destinos y dejar huellas imborrables. Elegir mantenerse fiel a un propósito superior, incluso frente a la adversidad más extrema, fue lo que convirtió a hombres comunes en leyendas vivientes. Este último capítulo revela cómo su valentía y compromiso no solo definieron su destino, sino que establecieron un ejemplo que todavía puede inspirarnos a vivir con integridad, coraje y propósito. Cada apóstol tuvo que confrontar elecciones críticas, seguir adelante con el mensaje de Jesús a riesgo de la vida o abandonar la misión y proteger su seguridad. Tomar decisiones en circunstancias donde el peligro era constante y la recompensa inmediata era inexistente demuestra un nivel de determinación que desafía la lógica humana. Al enfrentarse a estas pruebas, no solo demostraron su fe, sino que construyeron un legado espiritual que trasciende tiempo y cultura. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas.
¿Qué decisiones estamos dispuestos a tomar hoy para cumplir un propósito significativo? El impacto de sus elecciones es evidente en la extensión del mensaje que difundieron, las comunidades que establecieron, las enseñanzas que compartieron y los sacrificios que hicieron se convirtieron en pilares de la fe cristiana que aún persisten. Cada riesgo asumido se transformó en oportunidades para que millones pudieran experimentar la transformación espiritual que ellos mismos vivieron. Su vida y muerte son un testimonio poderoso de cómo la coherencia entre palabra y acción puede crear un efecto duradero en el mundo. Esta reflexión final también conecta con nuestra vida actual. Los apóstoles nos enseñan que enfrentar adversidades con convicción fortalece nuestra capacidad de influir positivamente en nuestro entorno. Cada acto de coraje, cada decisión guiada por valores y propósito, puede convertirse en un catalizador que transforme no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Comprender esta lección nos motiva a evaluar nuestras prioridades y a actuar con la misma determinación que aquellos hombres que caminaron con Jesús. Al concluir este viaje, debemos recordar que la grandeza de los apóstoles no radica únicamente en los milagros que presenciaron o en las palabras que pronunciaron, sino en las decisiones conscientes que tomaron, enfrentando peligros, incomodidades y riesgos personales. Su legado nos desafía a vivir con propósito, a mantener la fe en momentos difíciles y a comprender que cada elección cuenta. Si esta historia te inspiró y te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál de estos apóstoles impactó más tu vida y por qué. Participa y mantén viva esta historia que sigue enseñando lecciones de valentía, fe y propósito a quienes están dispuestos a escuchar.